Bueno, buenas tardes. Iniciamos inmediatamente. El tema es la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu. Quiero hacer una breve oración pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él revelándonos eh, la oración a través de Él y en Él en esta tarde a todos los que estamos conectados en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iniciamos con Romanos 8:26 y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Indecibles, pues sabemos que es sin palabras. Y como anécdota personal, quiero decirles que desde hace más de 10 años ese es mi versículo. Es uno de los versículos que yo creo que son tan profundos, sobre todo cuando uno siempre está buscando la presencia de Dios todo el tiempo. Así que al orar nosotros en el Espíritu, con gemidos, ¿sí? Son esas palabras, o sea, que no se pueden expresar. Son cosas que nosotros no podemos expresar con palabras. Y cuando decimos en el Espíritu y todo este tema, cuando yo lo diga en el Espíritu, estoy hablando del Espíritu con E mayúscula. No estoy hablando del Espíritu que tenemos nosotros, sino en el Espíritu, que es el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso cuando yo oro en el Espíritu? Cuando yo oro en el Espíritu, estoy diciendo que nosotros nos volvemos uno con el Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros estamos uno con el Espíritu Santo y ahí es cuando la oración se vuelve poderosa, tiene un efecto, ¿sí? En el cielo y aquí en la tierra, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros podemos decir que el Señor, ¿cierto? Va a conceder las peticiones de nuestro corazón, así como nos explicaba Linda. ¿Sí? De que Él concede las peticiones de nuestro corazón. Sí, porque cuando nosotros estamos en el Espíritu y con el Espíritu Santo, sí, nos volvemos uno con Él, nosotros vamos a saber y Él va a colocar en nosotros qué son esas, cuáles son esas voluntades que Dios tiene para con nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y de nuestra boca solamente va a salir lo que ver, o sea, lo que Dios quiere para nosotros, porque es el Espíritu Santo quien va a estar con nosotros. Y lo digo así, yo pensaba hasta hoy, no hasta hoy, sino hasta que Arle me compartió el mensaje de que orar en el Espíritu solamente era orar en lenguas. Orar en el Espíritu, ¿sí? Es orar en el Espíritu y podemos orar en lenguas en el Espíritu, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes, ¿sí? Pero con el mismo protagonista, el Espíritu Santo. Entonces, en 1 Corintios 14 nos dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, es como decir que mi espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, o sea, nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, mi espíritu es el que va a orar, ¿sí? Yo creo que aquí a todos nos ha pasado algo y es que hemos intercedido por personas, inclusive por familiares, y no llegan a los caminos, no se convierten, no conocen al Señor, ¿sí? No surge ese efecto que nosotros queremos en nuestra oración. Y quiero decirles que con este tema, yo encontré la llave. Y gracias a Arlet, gracias a Dios, ¿sí? Porque entendí que cuando nosotros oramos en el Espíritu, no va a haber falla. O sea, no nos vamos a equivocar. Vamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? No es que el Espíritu, ojo, no es que el Espíritu Santo va a orar por nosotros, no, que era lo que yo pensaba cuando yo decía Romanos 8:26, ¿sí? Que yo decía, Espíritu Santo, yo no sé cómo orar, por favor intercede por mí, ¿sí? Que yo lo creía así. Y ahora entiendo que el Espíritu Santo quiere que nosotros oremos, ¿sí? En Él, que es diferente, con gemidos indecibles. Y yo sé que cuando tú te has arrodillado a orar en algún momento, has sentido que la oración no sale de la mente
y no salen de pronto tus palabras, sino de aquí, del vientre, ¿sí? Y llega ese momento en el cual a ti te duele el alma. Esa es la oración de la cual estamos hablando hoy. Estamos hablando de esa oración que te duele, que cuando oras por esa persona te duele, ¿sí? Entonces, dice que el Espíritu Santo toma el control de la situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo con él. Hay oraciones mentales, claro que sí, ¿sí? Y oraciones espirituales. Al orar en lenguas, estamos orando en el espíritu. Si oras con tu entendimiento, estás orando con la mente, pero es necesario que las dos estén presentes mientras tú oras, ¿sí? Que no te vas a dejar llevar por la mental, obviamente, ¿sí? Pero sí es necesario que las dos estén presentes cuando tú estás orando. Al orar en lenguas, tu espíritu ora y el Espíritu Santo te da la inspiración. Y es nuestro espíritu el que ora cuando nosotros oramos en lenguas. La oración mental se limita a nuestro entendimiento y a nuestro conocimiento, a lo que nosotros queremos, ¿sí? A lo que nosotros deseamos. Por eso no es suficiente, ¿sí? Y eso precisamente mencionaba Gigi, el evangelista, que muchas iglesias se han enfocado en eso y por eso no es, la iglesia se estanca, ¿sí? Porque no se limitan solamente a la oración mental, ¿sí? Y se ha olvidado un poco la oración en el espíritu, ¿sí? A veces inclusive se ora en lenguas sin estar en el espíritu, ¿sí? Entonces debemos buscar al Espíritu Santo, que ese sea el fin de nuestra oración, el Espíritu Santo, encontrarnos con Él, volvernos uno con Él para que nuestra oración tenga ese efecto. Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Efesios 6:18 también nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estamos entonces hablando de que la oración en el Espíritu, según el evangelista, nos lleva a la intercesión, ¿sí? Esto es el modelo que nosotros debemos tener y es la práctica que nosotros debemos tener todos los días, ¿sí? Cuando nos levantamos a la madrugada a orar e interceder por, por la conversión y por más almas, ¿sí? Entonces, gemir en la oración y hablar en lenguas implica que el Espíritu Santo nos ayuda a orar en la intercesión espiritual. Y si se encuentra acompañado de lágrimas, esa oración se va a volver más poderosa. Increíble, ¿cierto? Porque uno diría, bueno, las mujeres por lo regular siempre lloramos más fácilmente y muchas veces esto casi que por todo. Pero el Señor nos insta a que nuestra oración esté acompañada de lágrimas. Joel 2:12 nos dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y cuando nuestro compañero Jorge nos decía, nos hablaba de David, yo dije, ese es David, ¿sí? Porque David oraba de esa manera. Entonces estamos hablando que también una de las características para poder uno llegar a ser también uno conforme al corazón de Dios es acercarnos al Señor con esto. Mire, y mientras Jorge hablaba, yo pensaba también algo y es cómo una persona puede durar 4 horas orando sin cansarse, ¿sí? Cómo el Señor Jesús oraba toda la madrugada o podía orar toda la noche sin cansarse si es que la carne se cansa, ¿sí? Y es porque él oraba en el espíritu, no se sentía la carne, o puede ser que después de orar empezaba a sentir ese cansancio, pero cuando nosotros entramos en el espíritu, oramos en el espíritu, no nos vamos a cansar.
Y yo estoy segura que vamos a poder orar todo el tiempo necesario porque el Señor es el que va a seguir colocando y colocando y colocando y acuérdate de fulanito y acuérdate de sutanito y acuérdate, y yo sé que a todos les ha pasado que empiezan a orar por una cosa y terminan orando por todo el mundo, ¿cierto? Entonces es algo, y es algo que el Espíritu hace, y es una de las señales de que estás orando en el Espíritu. Según Corintios 10:4 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Solo con las armas espirituales nosotros podemos destruir las fortalezas del diablo. No son nuestros deseos, no son nuestros pensamientos, ¿sí? Son las armas espirituales. Y en este caso estamos hablando de la oración en el espíritu, pero orando en lenguas, ¿sí? En el espíritu. Entonces, ese poder se aumenta al 100%, dice, cuando nosotros hacemos esto. Al 100%. Entonces, increíble, ¿no? Que uno diga, wow, eso es como colocarle un turbo a una moto o a un carro. Si tú ibas a 120, no sé, 200, ahora vas a ir a 400, ¿sí? Con esto que el salmista, el evangelista nos comparte. Dice que Gálatas 4:19, Pablo habló de sufrir dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en los Gálatas. Y yo te digo hoy que vas a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en, y piensa en una persona. Tienes que dar a luz a esa persona. Hasta que no te duela, no vas a ver el cambio, ¿sí? Y Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, esto lo practicaba el apóstol Pablo, por eso era tan, digamos, el Señor lo respaldaba tanto, ¿sí? Y a donde llegaba era un apóstol, fundaba iglesia, ¿sí? Porque él tomaba eso. Entonces, en Isaías 66:8 también nos dice que en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. De igual manera nos sucede a nosotros, ¿sí? Vamos nosotros en la manera que vamos a tener para dar a luz hijos espirituales. Tanto que hemos sufrido porque fulanito o un familiar no llega a los caminos. Yo dije, wow, Señor, excelente, aquí está, ¿sí? O sea, y no era porque no lo practicara, sino porque a mí ya me había pasado y me venía pasando y cuando yo veo esto, yo dije, wow, esto tiene nombre. O sea, esto no es, o sea, es la oración en el espíritu, ¿sí? Es otro, digamos, la verdad, yo les voy a decir algo, a mí me llegaba solamente algo, este es otro nivel de oración. ¿Sí? Este es otro nivel de oración. Estábamos aquí y cuando tú empiezas a orar en el Espíritu, empiezas a subir. Y yo creo que eso es tremendo. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Porque es que cuando tú oras en el Espíritu, no solamente estás orando por la conversión de esas personas, también estás orando por la madurez. Entonces, yo oré por fulanito, ya él recibió a Cristo, está ahí asistiendo, pero tú no lo puedes soltar. Tienes que continuar orando en el Espíritu para que él siga creciendo y madurando, ¿sí? Dice Jueces 20:26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Mire, ese era el secreto del pueblo de Israel. Sí, cuando leemos el Antiguo Testamento, podemos leer que Israel se rasgaban las vestiduras, se rasgaban las vestiduras, lloraban, ayunaban, o sea, era un lamento, ¿sí? Y que nosotros no lo hacemos, a menos de que en esa oración pues sea algo bien fuerte. No, tiene que ser todos los días, ¿sí? Y yo ya lo entendí, gracias a Dios. En Joel
En Joel 2:12, mire, el Señor les ordenó diciendo, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, ¿sí? Y lamento. A veces se nos vuelven las oraciones, las intercesiones muy superficiales. ¿Por qué? Porque nos pasamos más en lo mental y de pronto en lo emocional y no vamos al espíritu, que es lo que verdaderamente nos va a traer respuesta. Amén. Entonces, como nos damos cuenta, la oración en el Espíritu es lo que nos va a ayudar a nosotros a dar hijos, ¿sí? Hijos, que es lo que en este tiempo estamos necesitando. La iglesia necesita crecer. El Señor está esperando que nosotros hagamos esto. Amén. Entonces, bueno, una de las cosas que nos contaba el evangelista era que cuando mucha gente que ha visitado Israel, eh, yo estaba esperando ir, me quedé esperando porque yo creo que Cristo viene pronto. Esto era poder ver a esos rabís llorando ahí en el muro de lamento. O sea, es con lloro y lamento. O sea, el muro no se llama lamentaciones solamente por llamarse, es así. Entonces, esto todavía lo colocan en práctica. Ahora, imagínense si el pueblo de Israel lo hacía sin el Espíritu Santo, nosotros con el Espíritu Santo lo que podemos lograr, ¿sí? Dice, cuando vengan problemas, ponte de rodillas y empieza a clamar. Y que hasta que no te duela el estómago. Cuando te duela el estómago, estos son señales de parto. Es literal, no te estoy hablando figurativo, no, te estoy hablando es literal, ¿sí? ¿Y cuándo te vas a dar cuenta de que ya debes parar? Cuando ya empieces a sentir paz, a sentir gozo, a sentir inclusive risa, dice el evangelista Gigi, que puedes sentir esa paz y esa tranquilidad y ese gozo, ahí vas a saber de que ya la respuesta está. Y ahí contaba el testimonio de dos hermanos que se reunieron, invitaron a una persona también, a una tercera persona, y estaban cenando y de un momento a otro el hermano se levantó y se fue para la habitación con mucho dolor en el estómago. Entonces el invitado se fue detrás para ver qué era lo que le había pasado. Entonces los dos hermanos, pues cristianos, conocedores, predicadores, le dijo, no, él no está enfermo, porque el invitado debe ir a traerle pastillas. Es que él no está enfermo, él está orando por ti porque tú estás perdido, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los dos? Se arrodillaron a orar mientras la visita los observaba. Cuando ya salen de ahí los dos contentos, felices de donde estuvieron orando por la visita, le dice el amigo que era lo que había pasado. Dijo, no, ya estamos felices, ya tú te has salvado, ya no te vas a perder, le dijeron. Entonces, él se quedó mirando y en ese mismo momento se arrodilló a llorar y recibió a Cristo. Wow, y yo decía, yo también quiero lo mismo, pero entonces es eso. Y lo empecé a colocar en práctica. Lo empecé a colocar en práctica porque lo hacía, pero no a menudo. Pensaba que tenía que sentir, tú no tienes por qué empezar a hacer que no, que el Espíritu Santo, que esto inicia y el Espíritu Santo va a tomar el control. ¿Sí? Inicia, ¿no? Que porque tengo que sentir que la atmósfera sí es importante, pero inicia, porque aquí nos contaba el evangelista que uno de los predicadores y de los evangelistas también más conocidos y avivadores nos decía que él muchas veces iniciaba orando sin saber que iba a orar y sin sentir nada, pero que terminaba orando en el Espíritu y cosas grandes empezaban a suceder. Así que mis amados, orar en el Espíritu nos va a quitar muchos dolores de cabeza y nos va a dar tiempo. Entonces, dice, el siervo de Dios es el que hace que sucedan las cosas en su oración intercesora. El Señor nos necesita a nosotros.
El Espíritu Santo quiere que seamos nosotros ese canal, ¿sí? Para Él usarnos para orar por más personas. Ezequiel 22, 30 y 31 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Tremendo, ¿cierto? En cuanto a nosotros, dice, clama hoy, y ahí donde tú estás lo puedes hacer. Úngeme, Señor, lléname. Estoy dispuesto a interceder por ellos. ¿Por quién? Por el que tú tengas en tu lista de intercesión, para que sean salvos. Úngenos, Señor, en esta tarde. Y Dios te usará en el ministerio de intercesión, y las fortalezas del enemigo serán destruidas. Amén, porque será un vallado el que se forme alrededor de esas personas. Todo ministerio tiene un ministerio de intercesión. Nuestros hogares son ministerios que necesitamos cubrir en oración. No nos conformemos solamente con hablar, hagámoslo, oremos. Y me acuerdo de alguien, el pastor, que decía, orando y con el mazo dando. De pronto Linda sabe quién. Y cuando me dicen, ay, no, no, sí, yo sé que es así. Entonces, mis amados, orando y con el mazo dándole al diablo, no a la persona, por favor. Entonces, vamos fuerte con esas armas espirituales en el espíritu y vamos, y en Cristo somos más que vencedores. Amén. Bueno, ahí vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, oh Dios, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Padre, porque a través de lámpara encendida, Señor, aprendemos más de ti, Señor, más de estos poderosos mensajes, Señor, oh Dios. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que a partir de hoy, Señor, entramos en un nuevo nivel de oración, Señor. Padre amado, Padre, y que ninguno de nuestros familiares, Señor, ni conocidos, ni amigos, Señor, oh Dios, se perderán, papá, porque a causa de esta oración, de nuestras oraciones, Señor, ellos vendrán a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Declaramos, Señor, oh Dios, que somos padres y madres de multitudes a causa de esta oración, Padre amado, en el Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, estamos listos, papá, para que nos uses. Amén y amén. Muchísimas gracias, Carles. Gracias a ti, Diva.